4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, compañeros, qué gusto poder saludarles. En esta ocasión voy a hablar acerca del origen de la estadística. Bien, en el año 3000 a.C., el origen de la estadística se remontaba a las primeras civilizaciones, donde nos indica que la estadística nace con las civilizaciones. Sin embargo, suele atribuirse el comienzo de la misma al uso por parte del Estado para registrar nacimientos, difunciones o riquezas para establecer el pago de impuestos. Además, cabe destacar que el origen de la estadística es anterior incluso a su propio nombre. En el año 1719 a 1772, Godfrey Archibald fue el primero en comprobar la palabra estadística. En este sentido, tenemos dos orígenes de la estadística, el teórico y el práctico. El práctico se remonta a las primeras civilizaciones, mientras el teórico se desarrolla en la Edad Moderna a partir del siglo XVIII. También la estadística surge en dos significados. Por un lado, nos imaginamos a alguien elaborando estadística, que consiste en recopilar información acerca de algo. Normalmente se piensa preguntándole a una persona por una serie de datos como su sexo, edad, estado civil, si trabaja o está desempleado, etcétera, ¿verdad? Luego, ese alguien trabaja con los datos, los sumas y divide entre total y otra serie de operaciones y se nos habla de la medida o la varianza. Por otro lado, también pensamos en estadística cuando se tratan los datos y se obtienen conclusiones. Asimismo, la palabra estadística también tiene dos acepciones en general, ¿verdad? Por un lado, es el hecho de estudiar las características de una población y de sus integrantes. Por un lado, es una disciplina científica, entre muchas otras utilidades, pueden usarse para deducir relaciones entre variables o para extender los resultados que obtengamos por una parte de la población a toda población. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Doy a conocer los avances de la estadística. Es un conjunto de métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y realizar los datos, pero siempre y cuando la variedad e incertidumbre sea una causa intrínseca, ya que de ellos mismos, así como realizar inferencias a partir de ellos, como la finalidad de ayudar a la toma de decisiones. También en el artículo se explican como siguientes etapas de método estadístico: la recopilación, reencuentro, presentación, análisis y síntesis. Nos damos cuenta que en un profesor alemán, Gottfried Achenwey, en 1719, fue una persona que ayudó el término estadístico. Él pensaba que la estadística, como ciencia de recopilación y análisis de datos, eran unas herramientas muy útil y poderosa para los políticos y gobernantes de una nación. Por lo tanto, el objetivo de la estadística es
es hallar las regularidades que se encuentran en los fenómenos. También es útil para usar los datos obtenidos a partir de una herramienta. El desarrollo de la estadística se desarrolla a base de números. A base de números se puede recolectar los datos importantes de una población para poder sacar una muestra, tenerlo en sí, recolectar los datos importantes y detalladamente para poder seleccionar los temas importantes de la población, por medio del cual se hace una investigación sistemática. A sistemática quiere decir, tiene que averiguar bien los datos recolectados y definirlo detalladamente en sí para poderlo hacer total de una población, sacar la totalidad y después hacerlo y definirlo para poder desarrollar así. La estadística es basada de números importantes para poder definir números y detallarlos a base de numéricos cuantitativos, cualitativos, sacar cuánto y en qué cualidades tiene la población. Muy bien, voy a continuar la explicación. Entonces a mí me corresponde explicar lo que es el tema de la estadística en la actualidad. Según la investigación realicé, se ha extendido más allá de sus orígenes, como un servicio al Estado o al gobierno. Por lo tanto, las personas o organizaciones usan la estadística para entender de los datos, porque es muy útil en las diferentes áreas. De igual manera, siempre ha sido una valiosa herramienta para tomar decisiones fundamentales en los procesos de la investigación, porque nos permite planear una indagación de la mejor manera. De igual forma, es una rama de la ciencia que se centra en los trabajos e incluso durante una investigación numérica. Y también podemos decir que la función principal de la estadística actual es justamente la recolección y agrupamiento de los datos de diversos tipos para elaborar un informe estadístico en las diferentes áreas. Yo, Candelaria Chocó, me corresponde desarrollar el tema de la estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficas y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos según el análisis estadística. También podemos resumir que la estadística es la rama de las matemáticas que se resume de forma clara y se inicia de una investigación en cuadras, tablas, figuras o gráficos. Y podemos describir que la estadística son los datos de manera cualitativa o cuantitativa. La variable cualitativa nos hacemos referencia a la cualidad de una persona, por ejemplo, el color de ojos de una persona, el color del cabello de una persona. Estas son cualidades. Y los datos cuantitativos son los datos de cantidades que podemos decir, así como la estatura de una persona, las edades de una persona, el peso de una persona. Entonces, la estadística descriptiva no cabe mencionar que hace uso de los gráficos para una presentación de un informe de una investigación que hemos realizado. Y la estadística inferencial es el conjunto de métodos que nos permite inducir,
a través de una muestra estadística que nos permite estudiar sobre el comportamiento de una determinada población, y la muestra podemos decir que solo es una parte de la población, y la población es el total de los datos que se estudia o que existe sobre una variable que podemos analizar y determinar juicios o conclusiones que nos permite realizarla de una manera clara y sencilla. Solamente.